cómo conectar realmente para que tu comunicación pegue de verdad y tenga un impacto. Sin respeto no podemos relacionarnos. Uh-huh. Ahí estoy perdida, mi hija no me respeta. Yo no quiero que mi hijo sea obediente, yo quiero que me haga caso. De verdad que yo digo a la mierda con la obediencia. No obedéceme porque yo mando y listo, sino de cooperar, escuchar, dialogar. Nosotros como papás mucho que queremos hacer es controlar la situación, pero se trata a veces de influir. No es a veces. Siempre. No es a veces. Tú no controlas nada, es una ilusión. Los papás, las mamás no controlamos nada. Lo que hacemos es influir. Me gusta mucho, Vidal, que tú mencionas sobre las 5 Cs. Antes de decirte las 5 Cs, que sería el Ok. cómo pongo límites, primero habría que preguntarse y responder cuándo, luego el cómo. Hola, cepitas. Bienvenidas a otro episodio de Sepa la Madre. Aquí estamos Pris y yo. Y estamos listas para darles un episodio con mucha información. Y esta vez no vamos a ser nosotras, que siempre estamos aquí desinformando a gusto. Justamente. No. Tenemos gente que sí sabe. ¡Ay, sí! ¿Qué pasa en mi corazón? Les cuento que formo parte del Foro de Mothers, donde hay especialistas los más picudos en crianza, como ya se ha dicho. Y entonces, que estoy yo en el lunario sentada y que de pronto siento que alguien me está dedicando toda una conferencia a mi maternidad. Vidal Schmil hizo que me cayera 25 sacos, que me los pusiera bien amarrados. Y entonces quiero también, Cepita del corazón, que te caigan a ti sacos. Y no desde un lugar de, la estoy cagando, voy a sacar el violín, sino desde un lugar de darnos cuenta, hacerlo consciente y cambiarlo. Porque nadie, ¿cuál es la manera correcta de maternar, Alex? ¡Que sepa la madre! Pero ¿saben quién sí sabe? Vidal Schmil. Entonces les voy a platicar un poco de Vidal antes de cederle la palabra. Vidal Schmil es pedagogo y especialista en desarrollo humano, con más de 40 años dedicado a promover el buen trato en la educación familiar y escolar. Es pionero del concepto Escuela para Padres en México y director de la plataforma escuelaparapadres.com, donde acompaña a madres y a padres a fortalecer la conexión con sus hijos a través de estrategias practicantes de comunicación efectiva. Además, es autor de muchos libros, como Disciplina Inteligente, Berrinches y Basta de Pleitos, y es colaborador frecuente en medios nacionales como Diálogos en Confianza, con Marta de Baile, Radio Fórmula, y además que da conferencias a lo largo y ancho de Latinoamérica, y es papá de 4 hijos y abuelo debutante. Bienvenido, Vidal. Muchas gracias, gracias por la invitación y encantado de compartir en un espacio así relajado, que no es técnico, sino estrategias que realmente puedas llevar a la práctica, ¿no? Totalmente. Estamos muy emocionadas porque desde que Priscila te vio en el escenario, me habló y me dijo, necesitamos a Vidal en el podcast. Alex, vas a aprender tanto. Entonces, pues felices que estás aquí, ¿eh? Encantado de compartir en la medida de lo posible, no experiencia nada más personal como papá, sino me he dedicado a esto, es mi pasión de vida desde hace más de 40 años. Redondeo en 40, pero ya son 42. Wow. Entonces sí es lo que me llena la vida, la verdad es lo que haría gratis incluso. Entonces de verdad es lo que me apasiona y procuro actualizarme, ¿no? Porque estaba yo contrastando hace poco cursos de educación sexual. Yo no soy sexólogo, pero daba cierta orientación, apertura del tema con chicos, por ejemplo, de secundaria, en la década de los 80, 90. Y ahora las preguntas son completamente diferentes. Claro. Voy a publicar algo contrastando lo que pasaba con los adolescentes antes del mundo digital y ahora. Claro. Va a ser muy interesante. Estoy elaborando sobre ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Está Muy bien. increíble. Y nosotros, sobre todo, y lo que yo le decía a Alex, que me llamó muchísimo la atención, es hablar de los límites. Sí. Hablar de los límites. Pero bueno, no te interrumpo, Alex. te Sí, cedo la justo palabra. te iba a decir, porque lo que me dijiste que viste en la conferencia era hablar de los límites, Sí, ¿no? esa fue esa intervención fue
conexión antes que corrección. Y la importancia de los límites. Por supuesto, la corrección, normalmente pones límites para ello, pero desde el enfoque de corrección sin conectar, sin buscar realmente validar la emoción que está teniendo el hijo, sin tener claro cuándo debo poner el límite y cuándo relajarme y dejarlo en paz. Son distintos criterios que hay que tomar en cuenta para realmente ser efectivo como mamá y como papá, porque si no, nos la pasamos dando conferencias no solicitadas. Hablamos y hablamos, como digo en broma, prendemos la motoboca y no nos para la boca de dar lecciones no solicitadas que muchas veces, hablando del adolescente, ya sabe lo que le estás diciendo, ya se lo has repetido 70 veces. Y en realidad es una forma de desahogar la ansiedad que tenemos los papás. Entonces, ¿cómo conectar realmente para que tu comunicación pegue de verdad y tenga un impacto? Es parte de lo que vimos en esa ocasión y que estaría encantado de platicar aquí. Totalmente. Me gusta mucho, Vidal, que tú mencionas sobre las 5 Cs. Antes de decirte las 5 Cs, que sería Ok. el cómo pongo límites, primero habría que preguntarse y responder ¿Cuándo? ¿cuándo? Luego el cómo. ¿Cuándo es el momento de que es indispensable como mamá, como papá, ser el adulto que guía? ¿Y cuándo simplemente relajarte? Porque luego nos metemos en cosas que no deberíamos meternos. A ver, si pone en peligro su salud, pone en peligro su seguridad, está afectando la socialización en la familia o en la escuela, son momentos en los que tienes que intervenir. Vamos a poner que tu hija, tu hijo también puede estar transgrediendo, ir en contra de ciertos valores, valores de convivencia social. No me meto con valores religiosos, no me meto con eso. Me meto con valores que son la base para poder convivir en sociedad. Hablo de tres, no hablo de un listado enorme de valores. Respeto. Sin respeto no podemos relacionarnos. Ahí estoy perdida. Mi hija no me respeta. Vamos a ver también cómo concibes o qué concepto tienes de respeto. Porque depende de la época y de la generación en la que fuimos educados, tenemos concepciones diferentes de la misma palabra. Antes hablabas de usted. Sí, por ejemplo. Al papá, entonces, por ejemplo. ¿cómo me faltas al respeto por hablarme de tú, no? Y en la actualidad eso no tiene nada que ver con respeto. Una persona puede hablarte de usted y estarte faltando al respeto de una manera profunda. Totalmente. O responsabilidad. O honestidad. Vamos a hablar de esos tres, yo le llamo valores primarios. Así como hay 3 colores primarios que te da la combinación de ellos toda la gama, podríamos hablar de 3 valores primarios. Respeto, responsabilidad, honestidad, y no en una escala donde pones uno encima del otro, donde los 3 iluminan, vamos a poner que fueran lámparas, iluminan la situación. Y no solo hacia el niño o joven que los transgrede, sino hacia la estructura familiar también. Claro. Yo como papá, qué tan respetuoso, responsable y honesto soy en el manejo de las situaciones que están pasando en mi casa. Pero bueno, no quiero meterme demasiado en teoría en ello. Nada más es, a partir de que tu hijo rompa cualquiera de estos 3 valores, tendrías que intervenir. Voy a poner un ejemplo. O sea, una pregunta ahí antes del ejemplo. Eso es desde que tengan una edad, o sea, desde que empiezan a entender. Sí, y no necesariamente les tienes que explicar el concepto del respeto. Es simplemente no puedes pegarle a este niño. No puedes tomar sus cosas porque son de él. En la regla, en el límite, estás explicando el valor sin darle una gran teoría al respecto al chiquitito de 3 años. Porque además tienen un pensamiento concreto, necesitan ejemplo, no tanta explicación. Le das una explicación básica, pero es la acción y el límite el que le define el concepto. Ahora,
Un ejemplo, a ver, un pequeñito, vamos a hablar de niños pequeños y luego si quieren nos vamos a la adolescencia. Un niño pequeño está pateando, pegando, golpeando en la fiesta. Ajá. Y su mamá, platicando con amigas, de lejos le grita, Santi. Vamos a suponer que se llama Santiago. Es un nombre muy frecuente actualmente. Entonces le dice, Santi, no mi amor. Y Santi está arrancándole el cuero cabelludo a los demás niños, ¿no? Ajá. Y la mamá de lejos cree que controla con una palabra y el niño está faltando al respeto, está lastimando a los demás y la mamá no interviene. Yo le digo, tienes que educar también con las piernas. ¿Qué quiero decir con eso? Mueve tus piernas, Patearlo. párate. No, párate, Claro. acércate, establece contacto y lo jalas y le vas a decir cosas como muy simples. Si quieres seguir en la fiesta, no puedes pegar. De otra manera te vas a quedar aquí conmigo. A ver, ahí entran las 5 Cs. Ujú. ¿Cómo? Las 5 Cs fueron desarrolladas no por mí, sino por una maestra en desarrollo humano llamada Norma Alonso, que ya falleció, una gran maestra. Ujú. Y ella decía, usa las 5 Cs para poner límites. Yo estoy utilizando un término que ella acuñó. Totalmente, Vidal. Yo me cayó el saco porque justamente un ejemplo que dabas en la conferencia es pórtate bien. Pues qué madres es portarme A ver, bien. esa es la primera C. La primera C de las 5 es claridad. ¿Qué conducta quieres que haga o que deje de hacer? Ok. Sé claro, no nada más le digas pórtate bien porque eso significa cualquier cosa. Exacto. Es deja de jalar a la niña el pelo. Exacto, es una conducta observable. Viste, Ujú. yes, punto para mí. Es una Ujú. conducta que observas. Ajá. ¿Sí? Entonces, no puedes pegarle a los niños o no puedes jugar con la pelota en la sala de la tía con sus figuritas. Ujú. Entonces, Sí. dile concretamente lo que quieres. Sé claro. La segunda C, concreto. ¿Qué va a Ujú. pasar si sí lo hace? Continúa con el privilegio. ¿O qué va a pasar si no lo hace? Lo retiro. Ujú. Y si hace mal uso de él o continúa y no me hace caso, al día siguiente pierde el privilegio. O sea, le dejo clara la conducta, pero también soy concreto en lo que va a ocurrir si lo cumple y en lo que no va, y si no lo cumple, perdón, qué va a ocurrir también. Y además le doy la opción de que él elija. Ujú. O sea, das los dos, el positivo y el negativo. Así es, lo cumples, pasa esto, no lo cumples, pasa esto. ¿Qué eliges? Le doy a elegir. No, yo no soy el malo de la película. Tú decides. Hay una consecuencia relacionada con tu acto. Esto es el marco teórico. No, Ujú. no le vas a decir al niño eso. ¿Eh? Tiagui de 1 año. Elige tú. Elige tu acto. Exacto. Cada acción tiene una reacción. Exacto. No, no vas a llegar a eso, pero tú tienes que tener el marco teórico claro. Claro. Entonces, ¿eres clara? ¿Eres concreta? La tercera C, por favor, corta, breve. Piedad de Dios. Mi marido Deja de repente- echar choro mareador. Choro de Me López gusta. Obrador, la mañanera. Y yo, la criatura ya se fue. Ya Su sé. mente ya no está contigo, chavo. O sea, conciso. Conciso, breve sería la palabra más Breve. atinada, pero como son 5 Cs, pues le pusimos corto o conciso. Claro. Empieza por decir lo que va a hacer. Puedes dar una explicación de por qué y para qué, que no sea porque lo digo yo, Ajá. sino Sí. es nada más, no puedes pegarle a los otros porque los lastimas. Punto. Cuando te empieza, pero no es justo, pero ¿por qué me vas a entregar el celular a tal hora porque tienes que dormir tantas horas? Pero ¿por qué a mi hermano no? ¿Por qué todos mis amigos? Es que cuando es la hora en que todos nos conectamos. Fue breve. Ya, no discutas. Claro. Explica por qué y para qué y ya cállate. Porque aparte luego uno empieza a cantinflear, ¿no?
Y Eso te es una. reviran. Eso o sea, es ya otra. cuando tienen una edad y dices, uy, A ya ver. no sé qué Y de repente te das cuenta que son las 10:30 y Él tu sigue. hijo sigue con el celular y tú, es que cuando yo Así tenía y es. luego pasó A ver. esto, entonces. Si no eres breve, Mm. además ellos los educaste para que puedan argumentar, tener Ujú. un pensamiento lógico, etcétera. Por lo tanto, te la van a revirar Ujú. inevitablemente y te van a acabar ganando. Entonces, es brevedad, corto. La cuarta C es cumple lo que dijiste. Ay, es donde, ay, hijo, eso, ay, sí vamos muy bien, Vidal. Cumple lo que dijiste. De otra manera, son advertencias, pierdes autoridad. Claro. Y la palabra autoridad, permítanme hacer Ujú. el paréntesis, es acompañar a crecer al otro. No es autoritarismo, no es imposición, No es Kim Jong-un. no. Es la autoridad es algo que te otorga el niño porque te cree. Credibilidad es la base de la autoridad, que te crea. Y si tú eres una persona que advierte 7 veces, ¿no? Decíamos, Sí. Santi a la 1, Santi a las 2, Santi a las 3 no funciona. Entonces tiene que ser cumplido. Y la quinta C, También ¿la esta se pone repasamos? peor, Alex. Ajá. la Esta quinta se pone C peor. es ser consistente. Ujú. No es un día así, no educar por humores. Muy buen humor, estás en una magnífica, tu biorritmo está a tope, estás muy bien Ujú. y le das chance porque hoy estás de buenas. Ay, me identifico ahí. Y estás al hablando otro de mí. día que estás muy mal o enferma o con un dolor de cabeza o no se te pega la gana simplemente, Ujú. le dices que no a lo que el día previo le habías Dices que dicho que sí. sí. Entonces, la falta de consistencia produce un efecto muy serio en el cerebro del niño. Al no tener consistencia, al no saber qué esperar de ti, el término es al no tener predictibilidad, no sabe qué esperar, su cerebro entra en modo alerta y en modo prueba. Entonces va a estar probando permanentemente a ver si ese límite ocurre o no. Es como si te pusieran la barra de contención de la montaña rusa. Ujú. Ajá. ¿Qué es lo primero que haces? Sí, las das para arriba para ver si se Empujas mueve. para alejarla, para ver Para si se asegurarme agarra. que no vaya a Sí. ningún lado. Exacto. Si el carrito empezara a funcionar y se abriera, gritarías con pánico porque vas a salir volando. Bueno, ¿qué hace el niño o la niña justamente cuando se resiste? Está empujando esa barra de contención y si tú no eres firme en ello, el niño entra en temor y entra en prueba y entra en una confusión porque no eres un faro firme que le dice lo que está bien y lo que está mal. Y él, si no tiene esa referencia de sus papás, de veras que no la va a tener con los influencers, de veras que no la va a tener con lo que vive en la escuela Claro. con sus compañeros. Oye, nosotros siendo un palo todo aguado de, Ajá. No, de la justo. feria. Pero sí que importante lo que dices. A mí me pasa, Vidal, mucho con las pantallas. O sea, es decir, Sí. solo entre semana no hay pantallas y el fin de semana son 2 horas por una estería floje de mi marido, ¿no? Yo podría ser mucho más Amish, pero él se llegó a esa conclusión. Pero ¿qué pasa? Que de repente hago 2 días a la semana home office, me habla mi jefe que vive aparte en otra parte del mundo, entonces me habla cuando él trae ganas de hablar y yo caigo en modo alerta y digo, iPads para todas, porque se están jalando de los pelos al lado de mí, güey, están gritando, me están dando justo el tú balonazo en la junta. sala y necesito yo estar en silencio. Entonces rompo las reglas, ¿no? Entonces, iPads para todas. Y luego acabó la junta, dénmelo. No, mami, estoy en la mitad de rubros. Dámelo porque tú no tienes permiso de pantallas. Y entonces, claro, las huercas están continuamente sin saber si tienen iPad, si no tienen iPad, porque aparte luego les digo, eres una adicta, dámela. Pues tú me la di. Además, pues dile en su celular, ¿no? A ver. Así viendo tus redes Claro. sociales. Eres una adicta, así como Sí. tú, mami. Sí. Y entonces, claro, claro, la de Ajá. 10. Y tú ahí andas en Instagram y yo gano dinero con esto y tú no. Pero y entonces, claro, Yo y caigo monetizo. claro, pero caigo, Vidal, en las primeras 3 las tengo muy bien. Claridad, Ujú. corto,
Concreto. concreto. Las primeras 3, check mark. A gusto. Y las segundas 2, claro, un día no tengo trabajo o ya trabajé, fui a la oficina físicamente, entonces llego y ya estoy más desocupada y mira, al pie de la letra, leemos, platicamos, hacemos un rompecabezas, pero cuando tengo home office, un desmadre, porque si el señor me habla cuando quiera, A ver, entrego iPads y caigo en pánico. el punto es que si ese es tu contexto, establece que necesitas silencio y que en un momento dado sí pueden llegar a usar los dispositivos. No es prohibir los dispositivos, es supervisar su uso y que su uso no sea una cuestión fuera de control. Es en cualquier circunstancia, pero lo tienes que adaptar a tu contexto porque no pueden ser recomendaciones universales. Claro. Tienes que ver edad, etapa, circunstancia. A ver, hablo de esto y sin embargo cuando vamos a hacer un viaje largo en auto, ya está harto, todos ya cantamos, ya contamos vacas, ya vimos los coches rojos, etcétera, todo eso. Claro. Hay un momento donde cada quien puede estar en su dispositivo un rato. Depende de las edades. Ahora, cuando digo esto de las edades, es importante saber que ahora hay estudios que indican que no deberían tener contacto con pantallas más que para algunas llamadas esporádicas o algo así antes de los 6 años. ¡Ay! Antes se hablaba de los 3. Los estudios, la neurociencia ha avanzado, se ha observado el efecto en el cerebro. Ya no es una especulación o la opinión de alguien que se escandaliza. Estamos hablando de ciencia, de elementos estudiados, avalados. La recomendación es que no tengan contacto con pantallas más que esporádicamente hasta después de los 6 años. Y de redes sociales, ya se está hablando de que suba, el mínimo de edad sea de 16. Entonces, ¿cuál es tu contexto? Yo, por supuesto que permito que mi hija, cuando era más pequeña, ahora de 16, ya es otra cosa, pero cuando tenía tal vez 11, 12, estamos en la antesala médica con un retraso de 1 hora en la consulta. Claro. Por supuesto que puede jugar un rato. O sea, no pasa nada. Tampoco hay que ya irnos al otro lado del péndulo, ¿no? Estamos penduleando muy feo. Es un nuevo verbo, pendulear. Me encanta. Entonces, en exclusiva en Sepa la Madre. Entonces, cuidado con eso, ¿no? De irnos a no importa, Ajá. yo confío en mi hijo y que es responsable. Es ridículo. Ese mito de es que es nativo digital. Ay. Eso no existe. Esas son estupideces, perdón. Es la generación. Necesitan eso Sí, para sí, sobrevivir. Sí, claro. A lo que voy es que no tienen contexto para poder manejar, no tienen madurez para poder manejar todo lo que está en Internet. En Internet está lo mejor de la humanidad y lo peor Sí. de la Lo mejor humanidad. es, o sea, está Sepa la Madre. Sí. Oye, pero una cosa que mencionaste ahorita, dijiste que al final los límites da seguridad a los hijos. Sí, Por eso es predictibilidad. Ok. ¿Qué pasa en una pareja, por ejemplo, donde los papás están separados y no están de acuerdo con los límites? O hasta casados, Alex. O hasta casados. Bueno, Pero no, pero igual casados es típico que cuando se separan utilizamos a los hijos para lastimar al otro. Entonces, en mi casa sí se puede y es una demostración de que la bruja de tu mamá... Claro. Sí, yo soy no, el chido. Sí, yo soy chido, efectivo, entonces te dejo estar hasta las 2 de la mañana viendo películas o series o chateando, bien divertido, jugando videojuegos, ¿no? Porque yo soy el papá cool. Y entonces es una forma de ataque a la mamá, de descalificación, porque cuando llegue ese chico o esa niña a su casa de regreso, donde vive con su mamá, por ejemplo, suponiendo que la custodia está allí, pues el contraste va a producir conflictos. Entonces sí, yo sé que en los casos de separación o de divorcio, a veces es imposible el diálogo, pero la recomendación en esos casos es, 1, hay cosas de salud
y de seguridad Ujú. en los que tenemos que ponernos de acuerdo y estar en la misma, porque si no el afectado, la afectada va a ser mi hijo o mi hija. Sé que a veces ni siquiera eso se puede llegar a un acuerdo. El resentimiento es tal, la rabia es tal, que nos llevamos de corbata a los hijos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Otra recomendación cuando hay separaciones, ya nos fuimos a otro tema, pero importa mucho es nunca hablar mal de la expareja, aunque la expareja sea la persona más detestable, es su papá, es su mamá, y cada hijo, cada hija tendrá que resolver su relación con su propio padre, pero la alienación parental o la violencia contra la expareja es uno de los aspectos que más perjudican el desarrollo de la personalidad de un ser humano, ¿eh? Uf. Hay que tener cuidado. Y hablando de eso también, Vidal, me gustó mucho cómo lo pones tú, en el caso de cuando alguien actúa mal, o sea, nuestros hijos. Me gusta mucho lo que tú hablas de no poner etiquetas. Es decir, Priscila no es tirada, sino Priscila dejó tirados los tenis. Ah, ya, sí. No etiquetar. Vamos a ponerlo así en lenguaje coloquial. No pongas un post-it, una etiqueta. Perdón, ya dije una marca. Anúnciate, Post-it. Exacto. No pongas una etiqueta que luego se vuelve autoadherible. Ujú. Si yo le digo a un niño, qué sucio eres, porque tiene su cuarto tirado, como todo adolescente, se siente atacado porque lo estás atacando, es correcta su Ujú, percepción, ujú. y por lo tanto va a responder defendiéndose porque activaste una zona de su cerebro que responde a la agresión, la amígdala cerebral. En ese momento te pones defensivo y atacas. Y ya cerraste la posibilidad Ujú. de que aprenda lo que tú quieres enseñarle. Si tú le dices, si tú te enfocas en la conducta que deseas, cambia la cosa. Es decir, no lo etiquetes, no le digas que es sucio. Dile, tu cuarto está sucio. Y tú eres un imbécil por dejarlo sucio. El eres. Cuando usas el eres, ahí ya, Claro. ya cerraste la puerta. Porque aparte no te dan ganas de cambiarlo. No. O sea, si ya me etiquetaste de que yo, por Así ejemplo, soy. Ajá, de exacto. niña, Así perdía yo sos. todo. Bueno, sigo de adulta también. Pero si me... Qué distraída o qué. Claro, es que Priscila pierde todo. Es que Priscila es Así es. distraída. Es que Priscila es olvidadiza. En cambio, decir, oye, olvidaste tu chamarra en el colegio o olvidaste tu lonchera. Sí. Entonces, ya es una acción que yo puedo mejorar. Pero si tú ya me etiquetaste, pues ya ni intento. Así porque tú soy. ya sabes que así Así soy. es. Es más, puedes preguntar, ¿qué podrías hacer para que no se te olvide? Por ejemplo, poner el trabajo o la mochila o la llave o X en la puerta para que cuando la abras te tropieces con ella. Y que eso permea en su autoestima, Por ¿no? O supuesto, sea, igual que es que le estábamos estás hablando. etiquetando, le estás dando la percepción, el concepto que tienes de él o de ella. Y los niños, su referente son sus cuidadores primarios, son su mamá, su papá, los tíos, los abuelos, con quien viva, quien lo cuida. Ellos son su referente para entender quiénes son y cómo son. Ya de adolescente va a protestar a esa percepción y va a tratar de ser el mismo. Y por eso eso es perfectamente natural y esperable que ocurra. El punto es, no etiquetes, no le digas que es burro o que es tonto en matemáticas o que es desordenado o que es. Deja de etiquetar. Enfócate en el comportamiento. Es decir, no has hecho tu tarea, en lugar de eres irresponsable. Claro. ¿Cómo vas a organizar tu tiempo? Uno de los puntos que mencioné en esta conferencia eran 3 pasos muy sencillos. Cuando pongas un límite y el niño o la niña proteste y esté molesta o te responda con ojos de huevo cocido o lo que sea, es valida la emoción. Entiendo que estás molesta, quieres seguir jugando, ¿no? Pero el límite se mantiene, o sea, valida. Los 3 pasos son valida, mantén el límite y acompaña. Valida la emoción, espejea, vamos a decirlo así, es una forma de decirlo, reflejo lo que sientes para hacerte saber que percibo, entiendo
y no estás mal por sentir lo que sientes. Como 2, buenas mamás millennials, ¿no? Y yo, Validar tipo, emociones. tú tuviste Sí. con lo de los totis, con Sasha, ¿Qué que hizo? quería totis y que fue por sus totis. Pero ella se fue. Entonces, o sea, además jaló una silla cruzando y esa es la cocina y dije, wow, todo lo que hizo, tengo que aplaudir eso. O sea, al final no te iba a dar totis, pero lograste ir por los totis sola. Bien, bueno, cómetelas. Y ahí no cumplí con la cuarta, perdón. validar está bien la emoción de frustración que tiene. Ujú. No es validar la habilidad que tuvo para romper Sí, la sí, sí. regla. Mm. Qué bueno que Sasha tiene esa capacidad, pero pues ya la tiene, ya no necesita que le refuerzas nada. Sí, sí, sí. La tiene, ella lo soluciona. El punto es, entiendo que quieras comer totis, que tengas el antojo, pero no vas a poder comerlos. Mantengo la regla, el Ujú. límite. Valido, pero mantengo la regla. Ahí es donde fallamos. Sí, Ujú. ¿Y qué validamos? No valides la habilidad para romperla. sí, sí, sí. Lo que hay que validar es que está frustrada y que quiere el totis y te está haciendo un berrinche a lo mejor. Ujú. Mantengo la regla y le digo, aquí estoy por si me necesitas. O si quieres luego, ya que te calmes, platicamos. Acompañar. Acompaño. Mm. Nada Porque más. nosotros como papás mucho que queremos hacer es controlar la situación, ¿no? Siempre es como yo, sí, aquí se hace como yo diga y la. Pero se trata a veces de influir. No es a veces. Siempre. No es a veces. Tú no controlas nada. Claro. Es una ilusión. Los papás, las mamás no controlamos nada. Ay, Lo que hacemos es influir. Ujú. Yo no quiero que mi hijo sea obediente, yo quiero que me haga caso. ujú. Me encanta eso, Vidal. Yo quiero que mi hijo coopere, Sí. colabore, me haga caso en algo, porque tengo credibilidad. Si yo intento controlar, voy a acabar frustrándome Ujú. y golpeando o agrediendo o violentando a mi hijo. O llorar en el baño, sola. Sí, sí, sí. No, pero me encanta lo que dices. De verdad que yo digo a la mierda con la obediencia. Yo lo veo hasta en mí como adulta, que una vez hubo hace poco una circunstancia que me frustró mucho, donde un señor fue súper grosero conmigo y me gritó mucho, pero a mí tanto me dijeron, obedece a tus mayores, obedece a la autoridad, que pasmada. Me quedé pasmada a mis 40 años. Después, obviamente, al día siguiente, en la noche, le hubiera dicho ta, 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 ta. Sí, 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 No el por clásico. otra cosa, sino por marcar límites. Entonces, me gusta lo que dices, que es, no obedéceme porque soy la autoridad, porque soy mayor, porque yo mando y listo, sino de cooperar, escuchar, dialogar. Así es, y hay puntos finos en esto. Ajá. Vamos a poner la autoridad de un maestro. Un maestro puede haber sido injusto. Ujú. Sucede. El punto es que no descalifiques a los maestros, Ujú. pero por otro lado, date cuenta que tu hijo, tu hija, tal vez justamente no está siendo ciegamente obediente, cosa Ujú. positiva, pero sin caer en el extremo de descalificar, Claro. porque entonces ya no hay, es algo que se te va a regresar como un boomerang. Ujú. Así se le aplicó. Tú descalificas al maestro, a la autoridad, el niño ve que la autoridad del adulto no sirve de nada, no es real, y también te la va a aplicar a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Lo de la obediencia es todo un tema, porque era una de las virtudes a las que los papás de antes aspiraban, que fueras obediente. Ujú. La obediencia ciega puede ser un factor que debilita mucho a la persona para poder poner límites, para no acceder a peticiones malintencionadas o inaceptables. Hay personas que se quedan justamente paralizadas ante situaciones de abuso. Entonces sí es muy importante que el niño o la niña pueda decir no y que quede claro ante peticiones inaceptables. Si dicen no a hacer la tarea o cosas así, sería ridículo. Claro. Estoy hablando de situaciones sí. realmente peligrosas para él o para ella, ¿no? O cuestionar, ¿no? O sea, de Así que es. aunque seas mi maestra, ¿Pero si por me estás qué? gritando,
Oye, Miss, ¿me ¿Por? puedes hablar bien? Sí, O sea, sí. o cuál es la necesidad de gritar. O sea, sin faltar al respeto, pero decir, espérate. Así es, pero en ese caso sí vale la pena que mamá, papá se acerquen para verificar qué está pasando, no a pegarle a la maestra también. Claro. Uno de los grandes problemas, y perdón que me vaya para allá, pero esto es clave, en mi opinión, es un problema serio, porque yo asesoro muchos colegios. Y el gran problema que están teniendo la mayoría de los colegios es con los papás, no con los niños. Es con los papás que no permiten que haya una consecuencia de reparación, de resarcimiento, de reflexión. No, el papá a capa y espada cree que es buen padre por encubrir faltas de sus hijos y lo consideran maltrato, que le están haciendo bullying. Además hay una confusión espeluznante con respecto al concepto de bullying, pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy Pero es es... interesante. Es súper interesante. No, es que tu hijo tiene cualquier conflicto y cree que es bullying. 100%. No es cierto. Entonces, el acoso escolar tiene criterios diagnósticos muy precisos. Y si no los cubre, no es bullying, es un conflicto que también hay que manejar, pero no con un protocolo que se debe de activar cuando hay acoso. No, y además el error que se está creando en la sistema cuando una maestra siente que no puede poner límites porque el niño va a ir con los papás, entonces va a ser Así un es. problema, entonces Así no es. hay límites escolares, o sea, No. ahí no están aprendiendo. Efectivamente, y las escuelas que están invirtiendo tiempo, capacitación, recursos en poder manejar una gestión de aula apropiada, etcétera, pues se topan con la pared de que el papá o la mamá los va a demandar porque están excluyendo a su hijo cuando simplemente le están diciendo tu hijo no puede seguir pegándole a los demás Claro. o haciendo cosas indebidas dentro del marco de lo que debe de aprender para poder convivir en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van el tema de los límites. Entonces, a la escuela deberíamos verla como la segunda red de contención. Yo hablo de la primera red que te sostiene cuando haces cosas indebidas, peligrosas. La primera red que te debe de tener es la familia. Pero cuando esa red no está bien puesta o las cosas indebidas las hizo fuera del contexto de la familia, es la escuela la segunda red. Entonces es tu socio. La escuela es tu socia, no tu enemigo, no el enemigo a vencer de a ver de qué manera se sale con la suya mi hijo, porque entonces le estoy dando lecciones de impunidad. Lecciones de impunidad. ¿Cómo ser impune? ¿Cómo salirte con la tuya a pesar de que hiciste lo incorrecto? Entonces, ¿qué lección de valores le estás dando? Claro. Entonces, de verdad, Hijo, ¿verdad? Sí, Ay, no. Vidal. va por ahí que debes de ser consistente y hacer de tu escuela un verdadero aliado, Un aliado. con una comunicación fluida. Y va a haber errores de la escuela, pero si hay una buena comunicación y se lo dices a la persona correcta, eso es otra. No lo pones en el chat, por favor, de mamás. Sí, No. alborotar el gallinero nomás. No. El chat de mamá. El Chun, chat- chun, El chun. chat de Alborota. mamás, papás, debería ser un libro que yo escriba al Sí, respecto. sí. Hay un texto extraordinario que se llama Linchamientos Digitales. Una autora extraordinaria hizo su tesis sobre eso y se lo publicaron como libro, su tesis. Se llama Linchamientos Digitales. Y habla de cómo a través de los medios digitales puedes destrozar la vida de una persona en serio. Linchamiento. Sí. Bueno, a veces hay mamás y papás en los chats escolares que linchan a un niño Sí, o que linchan a una familia o a una maestra. sí. Entonces, de verdad, a ver, Qué tú dime, fuerte. ¿qué vas a producir? ¿Qué efecto quieres producir? Eso es 100%. En lugar de alborotar el arreglar gallinero. la bronca específica, porque además generalizas lo que ocurrió con una persona y los demás no tienen contexto. Pero ya opinan. Todos opinamos sobre eso.
en lugar de ver cuál fue el contexto de esa situación, qué antecedentes hay. Entonces, ¿cómo quieres que la escuela te ayude a poner límites si ni siquiera algunos padres, con un hijo con diagnóstico de alguna naturaleza, ni siquiera informan a la escuela para que no se lo etiqueten? Y entonces la escuela no tiene recursos porque no tiene conocimiento. ¿Cómo te va a ayudar? Sí, es balacearte en tu propio pie. Así es. Sí. Entonces tienes que tener una comunicación especialmente fluida con el colegio. Vidal, otra cosa que a mí me cayó el saco, así puros traumas míos de esta conferencia, mencionaste algo muy importante porque creo que como millennials y como papás que, ya sabes, tratamos de tener herramientas y estudiar y tal, ya, la palabra castigo está vetada, pero tiene un nuevo rebranding, consecuencias. Ey. Entonces, ¿cómo le hago? No nada más que sea un rebranding. En esa plática me pitorré de eso. Sí. Sí, efectivamente. Y me cayó el saco, Vidal, porque claro que yo, te peleaste con tu hermana. La consecuencia Así es... Y me sacó otra cosa de la manga, ¿verdad? Que no vamos a ir por nieve todos si tú no vas a tener. Y Diego, no entiendo cómo eso es una consecuencia. Y yo, es que ya no se dice la palabra castigo. Pero entonces, ¿cómo lo hago para que sí sea una consecuencia lógica y no un castigo nada más con otro bautizado diferente? Ese es mi mero tema. Uy, hasta que se está poniendo cómodo. A ver, el premio y el castigo es una práctica que intenta en realidad la obediencia, así como hablábamos negativamente de la obediencia, y en realidad estás amaestrando a tu hijo. El premio y el castigo condiciona. Si tú puedes maltratar por premios, ahorita llego al castigo, pero si tú premias, si haces esto, Joaquín, te doy esto otro, lo único que estás haciendo es pagando por su buena conducta. Y el niño aprende a cobrar a partir de ahí. Y aprenden rápido. Pero rapidísimo. Y si ya no le pego a mi hermana, así me das tal cosa, o me deja, cuando es lo que debería hacer, no pegarle a la hermana, ¿no? Pero te cobra porque pasó de año. ¿Y qué me vas a dar? O sea, lo vuelves una foca que aplaude y quiere su pescado. Su madre. Ese es el premio. Dirás, y entonces, la conducta positiva, ¿qué hago? No la premies, reconócela, valídala. Vuelvo al punto de validar, pero bien entendida la validación. ¿Y hay una fecha de expiración? ¿Cómo? O sea, si llegaron a una edad y no hiciste antes, es No. como demasiado tarde. Ajá, o o sea, si podemos ya la cagaste. empezar. No, nada más, si ya le dijiste, le prometiste que si pasaba de año le comprabas el Nintendo Plus Ultra, dile, ¿sabes? Me equivoqué y ese Nintendo te lo puedo regalar, pero tú tienes que hacer tu parte y no tiene nada que ver una cosa con otra. Okay. Claro. Entonces, quitar los premios es la primera parte. Ahora, los castigos, ¿en qué deben de convertirse? En verdaderas consecuencias, pero la versión light o la versión actual de premio, como dices, es el rebranding de decir, es consecuencia. No es consecuencia, es un castigo, como siempre, rebautizado. ¿Por qué? Porque te lo está sacando de la manga. ¿Sabes qué es lo que convierte una sanción en verdadera consecuencia? Tu hijo hizo algo indebido. El paso 1 es prohibir que continúe, impedir que continúe haciendo eso. Entonces, a veces la prohibición es no vas porque estás pegando, no puedes salir, te quedas aquí. Sí es una sanción. Dirán, pues es un castigo. Pues sí, porque tienes que prohibir lo que está haciendo, tienes que impedir que continúe. Si no, es pura palabrería de tu parte. Siguiente, tiene que ser proporcional. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cosas que los papás exageramos, como si fuera a ser terrible para su existencia, algo que es intrascendente. Yo propongo una clasificación de faltas. Vamos a clasificar. Ajá. Sí, hay tarjeta amarilla y tarjeta roja, según la afectación que produce, no el susto
o el mal humor que tengo ese día. Ay, porque es bien fácil, ¿no? También cuando andas de malas. Ah, claro. Y una semana sin eso y el otro te contesta 2 y te vuelve a contestar 3 semanas. O sea, no va por ahí. ¿Qué es lo que hace que puedas clasificar de mejor manera? Que dimensiones la afectación que produce su falta. ¿Qué afectación produjo? Entonces, hay faltas leves. Leve no significa que no hago nada. Es falta. Es inaceptable. Pero de consecuencias intrascendentes. Entonces, Están nada más tirando la comida. llámale la atención. ¿Ya? Haz que la recoja y la tire. No que se la coma, ¿eh? Y que la tire. Te lo vas a comer, Alex en trágatelo. Marimar, con los dientes. Lámelo. No. Entonces, que lo tire. Vamos a poner. Que limpie. Es la consecuencia. Es la prohibición y Ajá. una sanción proporcional porque solamente fue inaceptable pero intrascendente. Ya. Ahora, puede haber unas que son reiteradas, leves, y se vuelven intermedias por persistencia. Pero ahí tendría yo que ver qué hay debajo. Porque ya entendió que no debe de hacerlo. Claro. ¿Qué está Qué pasando? complejo, porque a lo mejor, claro, se da cuenta que es cuando su mamá le presta atención, Por ejemplo. ¿no? Entonces, eso no quiere decir Ajá. que no vas a prohibirlo, pero hay que escarbar un poco. Ahora, están las faltas graves, que son aquellas que la afectación es mayor con respecto a respeto, responsabilidad u honestidad. Se voló los exámenes, fue deshonesto académicamente, mintió sobre algo, empezó a consumir y mintió a consumir vapeadores. Depende de las Ya vi, edades. o sea, los problemas van creciendo con, Claro, con las edades. claro. Sí. Y están las extraordinarias, que son aquellas que ponen en peligro su vida, su salud o su libertad. Esas son faltas de afectación mayor. Entonces, cuidado con que no comió, tomarlo como extraordinario. Claro. Cuidado con una extraordinaria donde está consumiendo mota y tú dices, ay, bueno, todos los chicos la hacen. Claro. No minimices, pero tampoco exageres. Ese es el gran reto que me lleva meses en mi programa de capacitación a papás y de actualización. Que capten eso es lo que más trabajo. Y ahí es cuando necesitas parar, respirar Y ver y dejar de estar reflexionar. reaccionando. Ahora. Lo hemos platicado mucho, que justo es como que te excitas tú también, entonces sale de tu boca cada cosa y luego dices, Sí, hay Claro, dos. cúmplelo, es incumplible porque te la bañaste. Así Dijiste, en 3 es. años nunca vas a volver a una Así pantalla. es. Pues claro que no. jamás vas a volver a comer dulces. Primera cuestión para que el castigo no sea castigo y sea auténticamente consecuencia. No nada más por el nombre, sino de veras. Sí. Uno es prohibición primero, que sea proporcional. Cuando digo proporcional, repito, es leve, intermedia, grave o extraordinaria, según el sapo la pedrada, pues. ¿Ok? Proporcional. Orientada a reparar y a resarcir. Esa es otra. Si hubo afectación, desde una disculpa o levantar lo que rayó o lo que tiró o lo que rompió, pagarlo, vamos a suponer que robó. En un centro comercial robó. ¡Ay, no! Esas cosas pasan. Siento que todo el mundo ha robado en algún punto. Claro, Bueno, yo me como que acuerdo. es una... No ¿Sí? sé, ay, ¿Cómo? que yo la más roba chica. Y Vidal, claro que no, Priscila. Ay, no, a mí también me pasó. Llegué hasta los, no sé, 13 años o así. Y era tipo, yo te reto que vas a Sí, entrar y típica. robar una... Era como una cosa cool. Bueno, y ahorita le dices como... "Ay, Claro. bueno, entonces, imagínate que te detienen en el centro comercial. sí. A ver cómo te la quitas de encima. Entonces, o tu papá, a ver cómo te saca de esa. El punto es que debe de haber un acto de reparación. El castigo, o sea, producirle dolor. ¿De dónde viene el castigo? Bueno, es ancestral el asunto. Porque tenemos la idea falsa de que el dolor produce conciencia, redime. Nuestra cultura judeocristiana se basa
en el castigo y la redención. Las historias de todos los santos tienen que ver con, eran unos grandes pecadores y luego se redimieron, ¿no? A través del dolor. Bueno, el punto es que no es cierto. El dolor produce degradación. El dolor produce, si tú le pegas, si tú le produces dolor a otra persona, al ser su fuente de dolor, va a evadirte, va a encubrir, va a tener doble moral. ¿Por qué? Porque ahora se va a cuidar de que no lo caches, pero no lo corrige. La conducta la sigue haciendo, pero a escondidas. Dejemos de ser ingenuos, ¿eh? Es que ya con esto escarmentó en tu cabeza. O sea, no es cierto. Le pegó al hermano y entonces lo dejas un mes sin Nintendo o sin videojuegos. Le va a seguir pegando al hermano con amenaza de que si vuelve a abrir su boca vas a ver cómo te va. Claro. Entonces, estamos fomentando la hipocresía, la doble moral, fantasías de venganza y mucho resentimiento. ¿Qué deberíamos hacer en lugar de producir dolor? Que repare, que resarza. Reparar es dejar las cosas como estaban antes de ser afectadas. Resarcir es un acto posterior a la reparación, no son sinónimos. Resarcir es ir más allá para que el chico haga algo compensatorio hacia la persona que afectó. Reparar y resarcir. Que sea oportuna. Seguimos en las consecuencias. Otra característica debe de tener la consecuencia es que sea oportuna. No todo el año. No retroactiva. Por lo que hiciste hace 6 meses. No. Lo vuelves a sacar. Claro, si en Exacto. 3 meses no vas a meterte a la alberca, no podía, se le olvidó a la criatura. Oportuna para que tenga asociación con lo que está haciendo. Claro. Y con seguimiento. ¿Cómo voy a asegurarme que eso funcionó o no? Proporcional. Primero, prohibición efectiva. Proporcional, orientada a la reparación y al resarcimiento, oportunamente aplicada y con seguimiento. Necesito echarme un poquito de flores porque siento que hace poquito dije castigo, pero ya consecuencia. Pero me pasó una situación con mi hija que estaba bañándose y empezó a tirar el agua afuera de la tina, ¿no? Y digo, la primera es, por favor, no lo hagas. Me mira en los ojos con una cara de ¿Qué edad? 3 años. Okay. Pero una cara de bitch, o sea, de 3 años, pero me mira así. Sí, de Que, ajá, de que tipo los- levantando la ceja y sigue tirando el agua. Entonces ahí me enojo. Estoy con el bebé, entonces voy, dejo el bebé y fue perfecto porque en este como trayecto de ir a dejar el bebé en el corral, pude como respirar, tranquilizarme, regresé con mi hija y dije, ok, va, salte del baño porque ya terminamos a bañarnos, pero eso nos hace y pensé, voy a quitarte la leche que necesitas siempre para dormir, pero al fin de semana. No dije que es para siempre, no fue como, ahorita pienso y tal vez no era como tan conectado al baño con la leche, Me pero... faltó decir eso. Tiene que estar vinculado. Ay, Ajá. ching. Sí, más bien era limpia el agua, ¿no? Ah, y yo sentí que lo hice bien. Vinculada. No, eso es lo que mi esposo me cuestiona. Lo vinculado. Pero bueno, para llegar al punto final es que logré que todo el fin de semana no tuvo leche y siento que por primera vez me estaba diciendo al final como, mamá, ¿verdad que no me vas a dar leche, verdad? Y yo dije, no, porque estás castigada, pero... Y ella, ok, entonces hasta la próxima semana me vas a dar leche. Y yo, sí, porque acuérdate, Sí, se pone a tiraste el agua. calcula riesgos. Es calcular. Y sentí que fue un gran logro, porque dije, 1, cumplí. Y 2, siento que ella al final entendió, o sea, domingo en la noche ella dijo, no me vas a dar leche hasta la próxima semana. Y dije, es la próxima semana mañana y mañana te doy. Sí, pero no tenía nada que ver. ¿No? No, yo también, y yo no, pues reprobada. Perdónenme, Ay, ok. me faltó en la secuencia de Ajá. conceptos que mencioné, me faltó la V. Es que le llamo, hago las siglas porvos, para que no se les olvide. Ok. Porvos. Porros. Porvos. No, ese es otro. Sin poros, porvos. Porvos. La V me faltó, que Ujú. es vinculada con la conducta. Justo eso es lo que mi esposo Negativa. me dice. A ver, Priscila, si se están peleando ellas dos, un helado no tiene nada que ver ahí. O sea, la leche no tiene nada que ver con el agua, sino agarra tú una toalla y limpia Y ya, era el agua. leve.
era leve. Yo sé que Fue la mirada, fue la mirada que me La mirada es la entendió. que pero eso es algo que a ti te afecta en particular. Le hice todo mal. Uno, no me diste la situación. Dos, no vinculaste la situación con el Bien. Y no fue- con la Bueno, consecuencia para que eso es dije, Y no esto, fue en ¿no? el tiempo adecuado, Para que es eso, ahorita, no es oportuna. que... el viernes, chica, ahí empieza. Y la palabra castigo, ¡no, hombre! Lo bueno con la maternidad A ver, vamos es a que regresar. seguimos aprendiendo. Vamos a regresar el video. Ajá. Tu chiquita te mira así y tira. Ujú. Y es más, te mira y lo tira. Ajá. Así. Ok. Qué bueno que fuiste a dejar al bebé al corral, te regresas y le dices, sales ahorita de ahí y otra, limpias, bien, y mañana no te bañas en tina que tanto te gusta. Fíjate que Porque eso no tiene se que me ver, ocurrió. tiene que ver Yo la, sí, ay, Vidal. tiene que ver la tina, Claro. el baño en tina Sí. y lo que afectó. Entonces está totalmente vinculada. Mm. Y solamente un día, porque los niños tienen un periodo de... Ah, todo mal. Su concepto de tiempo no tiene nada que ver con el adulto. Entonces, para ella, con un día que no haya tenido tina y se haya tenido que bañar en regadera o algo así, era suficiente. Le dices, ¿quieres volver a tener la tina? Pero no puedes tirar el agua. Pero mira, qué bueno que di el ejemplo para que no hagan lo mismo. No, para que quede clarísimo por dónde. No, pero me encanta porque, claro, y es bien interesante el tener estas herramientas. Sí. Y ahorita espero, cepitas, que se hayan orillado si iban manejando y sacaran la libreta, porque son herramientas súper claras. Repítenos, por favor, los Porvos. porvos. Son es doble P. Ok. Prohibición efectiva es la primera P. La segunda P es que sea proporcional, Proporcional. sin exagerar. Claro. Orientada a reparar y a resarcir. Ujú. Hasta ahí va por. Ok. Vinculada con la persona o área afectada. Ajá. O sea, agua, no Ujú. agua, leche. Exacto. O Ujú. baño. Baño. O Exacto, baño en bañera. tina. Bañera, regadera. Exacto. Vinculada. Que tenga Vinculada. que ver. Que es lo que dice mi marido, Sí. que tiene que ver el helado Exacto. con las greñas de la otra niña. Oportunamente aplicada Ujú. y con seguimiento. Tengo mucho Ok. Entonces, al principio te puedes decir, ¿y qué? Voy a sacar mi manual para ver porvos. La primera P, la segunda... ¿Cuál era la O? Voy en la O. Chingos de siglas por toda la casa. Sí, sí. Claro. Pégalas en el refrigerador. Ujú. No, y después ya lo supuesto. haces, yo creo, mucho más natural. Surge. Y en lo entonces que lo ya, a aprendes. ver, lo que voy a decir es proporcional. Estoy exagerando. No, bájale. Ujú. O sabes, estoy pasando como si fuera algo ligero y leve, Claro. algo que es grave. Sí. Entonces, proporcional, la prohibición la tengo que medir para que sea proporcional, orientada a reparar, a resarcir, en la medida que haya afectación. A veces no la hay. Que eso me encanta, Vidal, también de lo que mencionas, de cuándo es un límite, porque si no nos volvemos una metralleta de nos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me dice, las dejas vestirse como Billie Eilish, con shorts y camiseta. Le digo, yo no me voy a pelear porque tú le trajiste un vestido de España que nadie te pidió y quieres que la niña se lo ponga. O sea, y entonces regreso, por ejemplo, a lo que tú dices de cuándo son límites. Pues no, a nadie le está haciendo daño, no va en contra de su seguridad, no le está haciendo un daño a nadie más. O sea, vaya, no está... Y está de moda, mamá. Déjala, Sí, y no está déjala en metiéndose con paz. ¿sabes? Sí, sí, ni con sí. su seguridad, ni con la salud, ni con nadie más. A nadie más le importa si trae encajes o trae Ahora, shorts de ahora, Ben Stiller. Perdón. Dale a tu mamá el beneficio del gusto. Platica con tu hija y dile un día, oye, ¿por qué no te pones ese vestido? Ya luego te lo cambias, Claro. pero para que te vea la abuela. Dale el gusto a la abuela. Estoy hablando ya como abuela. Claro. también. Mira, ahí traes pan con maña. así. Pero, No, claro. pero que luego, te lo digo porque, por ejemplo, con mi hijo, una vez le dije, arréglate muy bien. Y salió disfrazado de un superhéroe. Porque se arregló Bueno, muy pues bien. estaba muy guapo. El Iron Man es muy estaba guapo. muy bien, Ajá, exacto. sí, sí, sí. Entonces le dije, no, bueno, vamos a una iglesia, vamos a un lugar así. Entonces te pones esto y luego te pones tu suéter o tu capa o lo que sea, pero ya cuando estemos todos en la fiesta. Claro. O sea, sí tiene que aprender también que hay lugares y momentos para vestirse de una determinada manera Claro. o no, porque vivimos en una sociedad con ciertas
protocolos. Y que los abuelos le dan. Y que hazle el día a la abuela con el vestido español. Mi Por mamá favor. allá en España te digo, no, hombre, ¿eso para qué? Lo que para la muñeca va a ser. No, claro, pero sí es bien importante el saber, el aprender cuándo son límites, cómo y qué divide porvos. el límite de, perdóname, la consecuencia del castigo. Que es Sí, lo que para que hablábamos de a de ahorita. veras sea consecuencia, Claro. no nada más otro castigo más, pero rebautizado de consecuencia. Y aparte, Vidal, también nos conviene eso, porque Sí. entonces si le dices, mañana no te bañas en bañera, es algo que sí puedes cumplir. En cambio, decir, 15 días no vas a comer dulces. Es desproporcionada. O O desproporcionada y te la vas a pones tú en bañarte chino. toda la semana. A La ver, niña piojosa. Es que es una Otra. consecuencia de mi mamá. la palabra consecuencia está asociado con negativo. Y eso es un error. El concepto de consecuencia es lo que viene después de algo. Una consecuencia puede ser positiva. Ay, entonces hay que reforzar eso. Hay que también. decir también, oye, bien hecho. Tienes más tiempo para jugar porque acabaste tu tarea a tiempo. Eso es una consecuencia muy buena. Ujú. O sea, las consecuencias no solamente tenemos que asociarlas como sinónimo de algo negativo. Muy bien. Consecuencia es bueno o malo o regular, yo no sé. Es lo que viene después de algo. Sí, pero no podemos caer en que la consecuencia, porque lo hiciste, entonces va a ser que tenemos tiempo para ir por un helado. Pues podrías decirle, si lo hizo bien y cumplió eso, oye, lo que hiciste nos da tiempo para hacerlo. No tienes que decirle la consecuencia. Es el premio de... No, nada de eso. Ok, Es ok. qué bueno que hiciste esto rápido y bien y nos da tiempo para esto. Ya. Ay, Vidal, es que da para tanto, de verdad. Sí. Luego quiero que regreses. No, tengo mucha información. Tengo un programa Ujú. para mamás y papás que de verdad quieren aprender técnicas, pero esto dura 6 meses, ¿eh? O sea, no es un tutorial de YouTube. Ujú. Este, Sí, sí. tienen que estudiarle, hay sesiones en vivo de acompañamiento, etcétera. Se llama Conecta con tus hijos. Quien esté interesado, que busque conectacontushijos.info. Los va a llevar a una página y hacemos una entrevista porque no quiero que se inscriban papás que no lo van a acabar. Ah, mira. O sea, quiero que sean papás que de veras Entregados. le entren a esto, que no son todos. Esto no es para todos los papás. ¿eh? Totalmente. Hay mamás y papás que dicen que sí, pero no están dispuestos a dar una mañana. Sí. ¿Cuál es la fórmula DAT? Ah, eso, dedicación, atención y tiempo. Esa sería la fórmula. Necesitas dedicación, atención y dedicar un tiempo a ello para actualizarte. Todas las profesiones en el mundo requieren actualización. Totalmente. ¿Por qué la de mamá o de papá no? No, constantemente. Bueno, Julia Borbolla 100%. habla de profesión mamá. Ajá. La mamá o la maternidad y la paternidad como una profesión. De hecho, en broma ella dice que cuando tu hijo es adolescente ya no es licenciatura, es maestría. Sí, sí, sí. Y yo le La dije creo. que el doctorado es cuando los dejes ir. Es que sí. Y también, justo, a ver, ¿con quién quieres ir, Cepita? ¿Con la señora que no sabe poner Botox porque hizo un certificado hace 20 años o la que constantemente Claro. está aprendiendo las nuevas técnicas de Para- Botox y de fillers? ¿Qué más aún que el criar? El estar constantemente tomando herramientas, tomando cursos y de la mano de expertos. ¿Dónde te encuentran, por favor, Es Vidal? una analogía muy curiosa. que acabas de hacer. Muy millennial. Bueno. La cara de Vidal. Es que yo soy boomer. No, pero yo digo, imagínate el que te deja la ceja para arriba y el ojo apachurrado, pues no, porque tomó un No, pues, cursito hace a 20 ver. años. No. Sí, pero como dice, con cualquier doctor, con cualquier profesión, prefieres a alguien que está up Que to está date. al día. Entonces, se llama conectacontushijos.info. Ese es tengo un sitio que se llama escuelaparapadres.com, pero lo voy a migrar todo ya. Estoy haciendo una reestructuración digital completa. Escuelaparapadres.com es una membresía, te metes y ves muchos cursos, está bien. Pero el que tiene atención uno a uno conmigo se llama conectacontushijos.info. Ahí se pueden meter y hasta podemos tener una entrevista para ver si de verdad soy tu opción o no. Claro. O sea, hay casos que requieren más bien un aspecto psicológico. Yo no soy psicólogo, yo soy pedagogo. Yo doy estrategias educativas,
yo respeto mucho al psicólogo, al psiquiatra que da su terapia o su tratamiento. Es paralelo. Esto es crianza, esto es educación, son estrategias que complementan a veces terapia. ¿Y todo eso está en tus redes sociales? Sí, Como todos los links. En mis todo. redes sociales están algunos reels. Ajá. Acabo de publicar uno que tuvo 1,200,000. ¡Ay! Más viral. Pero 500,000 eran haters Claro. porque les toqué una fibra. No eres famosa hasta que llegan los haters. Y te voy a decir algo que esto es para otro episodio o para ya verlo contigo one on one. Me encanta cómo hablas también de los hijos tiranos. Sí, Y obviamente tocas o pisas callos que a la gente no le gusta. Claro. Que entonces va a decir, claro que no, mi criatura. Pero claro, eso es para otro episodio, porque Claro. eso es... Son ya llegamos. estilos de educación, con mucho gusto. Sí. Estilos de crianza. Muchas gracias por estar aquí. Además, eres autor de 5 libros. No puse los de texto, pero sí. Ah, Efectivamente, y uno de ellos, que lo escribí en 2003, lleva más de 900,000 ejemplares vendidos. Qué maravilla. wow, felicidades. Pero lo tengo que actualizar porque fue antes de pandemia, fue antes de todo los movimientos de ideología de género. Entonces tengo que actualizarlo mucho y estoy en ese proceso. Padrísimo. ¿Y cómo te encuentran? Es @Vidal. Bueno, mis redes son Escuela para Padres de Vidal Schmil en Facebook, en Instagram Escuela para Padres Vidal Schmil y en TikTok Escuela para Padres Vidal. Ok. Padrísimo. Muchas gracias por venir, por Al tu contrario. tiempo y por toda tu sabiduría. Espero, cepitas, que hayan sacado la libreta y a ponernos las pilas. A ponernos la pila. Y también pónganse a seguir a nosotras como @sepalamadrepodcast en todas las redes, todas las plataformas. Descargan los audios, activan las notificaciones y suscríbanse al newsletter, que ahí podemos dar ahí unos como... Sí, como el resumen, las el notas. resumen de eso Las que necesitan notas. pegar en el refri, ¿verdad? Está increíble. Muchas gracias. Al contrario, Muchas gracias. encantado.